punto verde como este es fácil observar la cantidad de basura que somos capaces de generar en una sociedad de consumo como la nuestra. Aquí, sin embargo, está todo ordenado: la madera, el cartón, los plásticos, pero a menudo la mayoría de residuo simplemente lo lanzamos al contenedor que tenemos en la puerta de casa y este desaparece de nuestra vista sin dejar rastro. ¡Qué descanso! Pero sin dejar rastro, de eso nada. Hemos aumentado en algo el reciclaje doméstico, pero mucha de la basura acaba sin seleccionar en vertederos o incineradoras. Y ese es el tema: el interés por incinerar crece porque sirve para producir electricidad que luego se vende. Las cementeras, por ejemplo, lo queman para abaratar el combustible que necesitan para hacer cemento. Y cuanto más incineramos, menos compromiso ciudadano en reciclar y más contaminación. El periodista del Escarabajo Verde, Xavier Sitjà, ha visitado una planta que incinera basura. Lo ha intentado sin conseguirlo con una cementera y nos va a explicar si quemar residuo es o no un fuego purificador. Mallorca es paisaje y turismo. Tiene cerca de 1 millón de habitantes y cada año visitan la isla 12 millones de forasteros. Tanta multitud genera grandes cantidades de residuos. Hasta hace 2 años la basura iba a vertederos controlados, pero ahora están clausurados. Mallorca ha conseguido el vertido cero, pero los residuos urbanos tienen que acabar en algún lugar. A pesar del vertido cero, en Mallorca los vertederos ilegales se reproducen. En uno de ellos nos citamos con Margalida Ramis, del Grupo de Ornitología Balear, el GOB, que nació para preservar aves y ha acabado custodiando la preservación de la isla. ¿El cierre de vertederos ha sido positivo para la isla? Sí, de hecho fue una gran decisión en su momento, era necesario, había una dispersión de vertederos en toda Mallorca y era un problema. Y para el paisaje supongo que también. Evidentemente. Pero entonces quedan vertederos como este, ¿a qué es debido? Bueno, porque hay toda una parte de conciencia social, quizá que todavía genera este tipo de residuos y de vertederos, pero también porque la política de gestión de residuos propiamente dicho quizá no ha tenido el éxito que se esperaba o no ha sido encauzada hacia los objetivos, digamos, ambientales que nosotros consideramos prioritarios de la gestión de residuos. ¿Y se recicla mucho en Mallorca? En Mallorca, por desgracia, no. En estos momentos, con datos del propio Consell Insular, que es quien tiene las competencias en gestión de residuos, estamos cerca de los 16% de reciclaje en Mallorca, una cifra escandalosamente baja. ¿Y qué se hace con el resto? El resto en estos momentos va a incinerar. El 84% de los residuos asimilables a domésticos que se generan en Mallorca se incineran en Son Reus. En Mallorca tienen un parque temático que no está pensado ni para el turismo ni para el ocio. Es el Parque de Tecnologías Ambientales, construido para sustituir a los vertederos de basura clausurados. Por ley, todos los residuos producidos en la isla deben ser tratados aquí. Joan Mateu es el portavoz de TIRME, la empresa privada que gestionará el servicio público de residuos urbanos de Mallorca hasta el año 2041. Con él vamos a recorrer este parque de tratamiento de residuos. Pues aquí, el tren de visitas. Pasamos. ¿Y este parque es muy importante? Bueno, a ver, desde el punto de vista conceptual yo diría que es el parque a nivel español el más avanzado de todos, con diferencia. El parque está preparado para separar toda clase de residuos y reciclarlos, pero a pesar de sus modélicas instalaciones, los índices de reciclaje son bajos. Aquí se prima la quema de envases y plásticos, que son un buen combustible para las incineradoras. A la incineración también se le da el nombre técnico de valorización energética, porque los residuos quemados obtienen valor al convertirse en electricidad u otro producto que luego se vende.
¿Y en este parque qué hacen más? ¿Incineran o reciclan? Bueno, ahora estamos, si hablamos en porcentaje, estamos en un aproximadamente 64-36, más o menos. 64 de incineración con recuperación de energía y un 36 de recuperación en valorización material. ¿Y para ustedes tiene más ventaja incinerar que reciclar? No, en absoluto. Como empresa concesionaria, pues somos, digamos, meros, entre comillas, receptores de un material. Si el material viene seleccionado de origen, lo reciclamos, y si no viene seleccionado de origen, lo incineramos y recuperamos su energía. Nada más. Pero tanta énfasis en la incineración no perjudica el reciclaje. No, yo creo que no. O sea, las experiencias en países avanzados desde el punto de vista ambiental, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, países que han apostado por un modelo en el que valorizan materialmente, reciclan todo aquello que pueden, y aquello que no lo valorizan energéticamente, sacan su energía. Son compatibles. Yo veo lo que es incongruente, o sea, lo que es peor ambientalmente hablando siempre es el vertedero. ¿Qué piensan de los estudios que dicen que las emisiones de las incineradoras son perjudiciales para la salud? Esos estudios, los que nosotros hemos conocido, es verdad que últimamente ha salido algún otro, estaban demostrando que la incidencia desde el punto de vista de salud era, digamos, no había una circunstancia técnica o científica que demostrara esa incidencia, ¿no? ¿Y produce Mallorca suficientes residuos como para que funcionen los 4 hornos de la incineradora? A día de hoy, en el año 2012, en 2013, no. En el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca hay 4 hornos incineradores que en los meses de mayor turismo funcionan sin parar. Pero cuando acaba el buen tiempo, la isla no produce suficientes residuos para incinerar y la producción de electricidad disminuye. Cuantos menos residuos se incineran, menos electricidad se puede vender. Por eso el Consell Insular de Mallorca autorizó la importación de residuos para conseguir el mayor funcionamiento de los 4 hornos todo el año. Desde una planta de Sabadell llegó el denominado combustible sólido recuperado, compuesto de residuos de maderas, celulosas, textiles y plásticos. En Mallorca la importación de residuos para incinerar disgustó a muchos. A principios de año hubo manifestaciones y los partidos de la oposición en el Consell Insular protestaron hasta paralizar la importación de combustible para incinerar, una protesta que ya viene de lejos. Bueno, el GOP, como una gran parte de la sociedad en Mallorca, está contra la incineración desde sus inicios. Ustedes aquí tienen un magnífico parque de tecnologías ambientales. ¿Qué les parece? Bueno, aquí tenemos unas instalaciones que han priorizado absolutamente la incineración, una instalación sobredimensionada para las necesidades reales de Mallorca. Tenemos instalaciones en este sentido sobredimensionadas desde el punto de vista de la incineración, pero también tenemos otras instalaciones que no están optimizadas en cuanto a la gestión, digamos, óptima de los residuos. Estamos hablando de las plantas de triaje de envases, las plantas de compostaje y metanización, que en estos momentos algunas están al 2% de su capacidad funcionando. ¿Y por qué la planta incineradora de Mallorca tiene que importar residuos? Bueno, en el 2007 se autorizó una ampliación, nosotros entendemos que sin justificación técnica alguna. Hubo una oportunidad de inversión por parte de las empresas que forman el conglomerado, digamos, de TIRME, que es la concesionaria del servicio público, y entonces se vio la oportunidad también de hacer negocio con la incineración de residuos. El tema de generar electricidad a partir de la combustión de residuos está considerado por la norma como si tiene el mismo tratamiento que las energías renovables, por tanto reciben una prima al vender este tipo de electricidad, y es donde las incineradoras tienen el gran margen de beneficio. Mallorca está bien preparada para el reciclaje, aunque a la hora de la verdad se practica mucho menos de lo exigido por la Unión Europea. Palma es el municipio más grande y uno de los que menos recicla. Para conocer el estado oficial del reciclaje en Mallorca, vamos al Consell Insular, la autoridad responsable del tratamiento de la basura. Nos entrevistamos con Catalina Soler, la consejera de Medio Ambiente de la isla. Consejera, ¿cuál es el modelo de tratamiento de residuos que hacen en Mallorca? El modelo de tratamiento en este caso es la incineración. No es, por ejemplo, hacer un pretratado de residuo y convertirlo en combustible y venderlo, no lo es, sino que es la incineración para convertirlo en energía renovable. Que esto
En ningún caso no significa que nos reciclemos. En la isla de Mallorca estamos en un 36% de reciclaje total, lo cual es mucho comparado con las otras comunidades o otros lugares de España. Ustedes incineran más del 60% de los residuos urbanos de la isla, pero todavía además tienen que importar de fuera residuos para reciclar. ¿Qué tenemos en Mallorca? Tenemos una inversión hecha, una empresa privada en este caso hizo una inversión por orden de una administración, hicieron un concurso a una administración, lo sacó concurso, hicieron unas instalaciones y no son rentables si no entran las toneladas previstas para que funcionen. Por tanto, estaba previsto incinerar 700.000 toneladas anuales y estamos alrededor de unas 400.000. ¿Por qué han suspendido recientemente la importación de residuos? La importación de Sabadell a nivel medioambiental ha sido fantástica, ningún problema y todo maravilloso. Pero a efectos luego de poder calcular, es decir, los ingresos extraordinarios que nos tenían que ingresar en tarifa esta importación de combustible, no salían los números. Por tanto, vamos a seguir haciendo números de otros sitios que sí que nos puedan salir los números. O sea, van a reanudar la importación de residuos para la incineradora. Efectivamente, pero mientras tanto, en este momento estamos haciendo la modificación del contrato. Hay estudios que indican que las emisiones de las incineradoras son perjudiciales para la salud. Hay estudios que indican esto, pero a ver, ¿usted cree que los políticos de Mallorca podemos ser muy irresponsables? Están haciendo incineradoras, pero ¿son tan irresponsables todos los países del mundo? Es decir, claro que no es inocuo 100%, pero ya le digo, no hay nada inocuo al 100%, el que fuma tabaco tampoco es inocuo, por tanto, hay que ser muy conscientes de hasta qué límites tenemos que poner para saber no crear una alarma social. Para conocer otros sistemas de eliminación de residuos urbanos, viajamos a la península. A Morata de Tajuña, municipio cercano a Madrid que destaca por su vega y su rica producción agrícola. Solo llegar encontramos señales de crispación. El presidente de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña, Lorenzo Mora, es un hombre combativo. Conoce bien los problemas de su población, que tiene uno muy candente. Se oponen a la solicitud de la planta cementera de Morata para quemar nuevos combustibles, alternativos a los que se usan habitualmente. Esta cementera es imponente, es muy grande. Pues sí, grande, no, grandísima. Tan grande como la mayor de toda España. Cuando la cementera trabajaba bastante fuerte, el 76%, 76,5% del CO2 de procedencia industrial que se vertía en toda la Comunidad de Madrid, lo vertía esta cementera. Y ahora han pedido permiso, autorización para quemar como combustible residuos. Lo que ellos han solicitado quemar son residuos sólidos urbanos, o sea, la bolsa de la basura. Han solicitado quemar también fracciones de vehículo para desguaces, cableados, spoiler, todo esto. Han solicitado quemar también harinas cárnicas, plásticos de varios tipos y neumáticos fuera de uso. ¿Y por qué les preocupa? Bueno, pues nos preocupa porque estamos muy cerca, estamos a 2 kilómetros 600 metros, el pueblo de Morata, y nos preocupa que aunque los residuos que van a quemar no están considerados como peligrosos, según la bibliografía científica que hay sobre ellos y las sustancias que van a emitir cuando se quemen, se demuestra que son peligrosos. Van a emitir numerosos metales pesados, van a emitir dioxinas, van a emitir furanos.
blue and white car made from Lego. All the vows called your name. Keep your stay. ¿Hay muchos agricultores por esta zona? Van quedando menos de los que había, pero todavía sigue habiendo gente que vive del campo y demás. ¿Y qué cultivan? Aquí estamos cultivando, sobre todo nos dedicamos exclusivamente ahora o en mayor cantidad, pues más o menos al ajo y lo que es la aceituna y demás para esa producción de aceite y demás. ¿Y les preocupa que pueda tener efecto sobre la agricultura la incineración de residuos en la cementera? Por supuesto que nos preocupa. Hemos estado viendo y demás y hemos estado informándonos un poquito del tema y toda la toxicidad que puede repercutir en los cultivos que estamos más o menos sembrando y demás y que tratamos de conseguir, pues al final nos repercute de una forma bastante directa. Pues a la larga puede repercutir en que llegue un momento en que los cultivos no los podamos ni vender siquiera. ¿Las emisiones de la planta cementera repercuten en la agricultura? Bastaría con ver el tronco de las olivas, que está casi negro, ¿no? Y el color normal, ¿no?, de la madera de oliva pues es mucho más claro, pero hay que tener en cuenta que estas olivas llevan ya durante 40 años recibiendo las emisiones del combustible que utiliza la cementera, que es coque de petróleo, y de aquí en adelante pues será inmensamente peor. ¿Y las emisiones de la cementera pueden repercutir en la economía agrícola de la comarca? Hay que tener en cuenta que las afecciones de esto llegan a 20-25 kilómetros de forma grave, ¿no? Estos pueblos son la despensa de la comarca y de la Comunidad de Madrid, sobre todo de aceite y de vino. En esta planta de Villena elaboran CDR, o combustible derivado de residuos, a partir de una mezcla de restos de plásticos, maderas y tejidos triturados a pequeño tamaño. El CDR tiene un alto poder calorífico. En España, las cementeras utilizan casi un 25% de CDR, pero la patronal del sector ha preferido quedar al margen de este reportaje. Insiste que no incineran, sino que valorizan energéticamente. La industria cementera es refractaria, pero en la Universidad Rovira i Virgili de Reus encontramos a José Luis Domingo, profesor de Toxicología y Salud Ambiental. Por encargo de la industria cementera, lleva años evaluando las emisiones de las plantas productoras de cemento. ¿Los productos que se queman en una cementera son peligrosos para la salud? No incrementan, según los estudios que nosotros hemos llevado a cabo y otros colegas en muy diversas partes, los riesgos para la salud, sobre todo por estos contaminantes tan temidos como son las dioxinas, como productos de emisión, tampoco por metales pesados, e incluso, según qué tipo de residuos, francamente los disminuyen de forma significativa respecto al combustible tradicional. ¿Y por qué hay tanto miedo entonces? Pues no lo sé. Hay veces que las leyendas urbanas también tienen un peso importante. A ver, las dioxinas son sustancias cancerígenas, eso no cabe duda, y cualquier tipo de instalación o cualquier tipo de instrumentación que genere dioxinas es obvio que va a incrementar los riesgos de cáncer para la población que está cerca de este determinado tipo de instalaciones. Pero no olvidemos una cosa, al hacer el balance de dioxinas, que podríamos hacer en cualquier país absolutamente desarrollado, como es el caso de España, el primer emisor con mucha diferencia son los vehículos a motor. ¿Por qué las cementeras queman residuos alternativos? Uno, porque son instalaciones que consumen cantidades ingentes de derivados del petróleo y como consecuencia generan enormes volúmenes, unas masas de dióxido de carbono que a través del protocolo de Kioto y derivados pues hay que reducir, y España está comprometida a reducir. Hay un segundo tema que sería de menor importancia, pero que en los momentos tan difíciles que está pasando todo el sector de la construcción en general y las plantas cementeras en particular, habríamos que estamos recuperando
un cierto tipo de materiales de los cuales no se sacaría ninguna rentabilidad y pueden sustituir en una parte, aunque sea relativamente mínima, a los combustibles de tipo fósil, que no, incluso en plena crisis no han dejado de incrementar sus precios. ¿Debe preocuparse la gente que viva cerca de una cementera por los residuos que se quemen? Yo lo que es preocupado, francamente, debo decirle que no lo estaría desde el punto de vista de riesgos para la salud. Para serle sincero, sí que estaría molesto por el tráfico de camiones, por el polvo que puedan generar y por esas molestias adicionales. Pero claro, deberíamos distinguir lo que son las propias molestias que muchísimas instalaciones generan y lo que son riesgos para la salud. O sea, esto yo lo separaría completamente. En Morata de Tajuña piensan diferente. Aquí la presencia de la cementera marca la vida local. Da trabajo, emite polvo y todas las corrientes de aire apuntan hacia el pueblo. Desde el Centro de Mayores conectamos con un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fernando Palacios asesora a la plataforma opuesta a la incineración de residuos alternativos en la cementera local. Buenas tardes o buenas noches en Londres. Bien, hola Xavier, ¿qué tal estáis? Mira, nosotros te llamamos porque queríamos hablar del tema de la incineración de residuos. ¿La ciudadanía debería estar preocupada por los efectos de la incineración sobre la salud? Claro, tienen que estar preocupados porque hoy en día ya hay mucha documentación científica que establece que en la proximidad de las incineradoras se producen patologías importantes. ¿Qué enfermedades puede provocar la incineración de residuos? Diversos tipos de cáncer, problemas, neuropatías y también lupus y otro tipo de afecciones que son importantes. Aparte de problemas respiratorios, y que también hay mucha gente que los padece, pero fundamentalmente son los problemas que derivan de las sustancias más peligrosas que se producen con la incineración de los residuos. ¿Están documentadas las enfermedades que provoca la incineración de residuos? Los problemas de la incineración hace años ya que están publicados. Ahora ya recientemente en España se empiezan a publicar trabajos por el Instituto de Salud Carlos III que establecen claramente las afecciones en la salud de los ciudadanos de acuerdo con el grado de proximidad a la que viven de las incineradoras y de otras industrias que también producen emisiones contaminantes. Ahora las cementeras también empiezan a utilizar residuos como combustible. ¿Debe preocuparnos? Hay que tener en cuenta que la planta de Morata se encuentra solo a 2,7 kilómetros del casco urbano de Morata de Tajuña. Una ubicación a solo 2,7 kilómetros es una distancia de alto riesgo, donde se van a producir afecciones muy importantes que obligarán, en el caso de que la instalación se le conceda la autorización, obligarán a las personas a cambiar de domicilio y marcharse de Morata de Tajuña, como ha ocurrido en los casos de Inglaterra que se han sido publicados. Mallorca otra vez. Cuando vamos hacia el interior respiramos otro aire. Quedan lejos las aglomeraciones humanas y urbanísticas. Estamos en Esporles, un municipio que nos llama la atención porque ha sabido proteger su belleza y aplicar comportamientos sostenibles. Para charlar de tantas aptitudes, quedamos con Vicenç Vidal, ambientólogo y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento. ¿Por qué no hay contenedores en Esporles? En Esporles hacemos el puerta a puerta, sistema de recogida puerta a puerta. Por tanto, no hay contenedores. Es decir, que pasa el camión por cada casa.
por enfrente de tu casa. Cada vecino, cada día saca el residuo enfrente de su casa y se lo recogemos. ¿Y depende del día hay residuos diferentes? Sí, hay un día para los envases, otro día para el cartón, orgánica y el día de rebuch, que es el día de todo lo que no se puede reciclar. ¿Y consiguen un alto nivel de reciclaje? Pues sí, este sistema nos ha permitido llegar al 76% de reciclaje. Está bien. Hombre, es una cifra impresionante. Piensa que los sistemas convencionales solo llegan a un 20 o un 15%. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Qué método tienen para que la gente recicle esta...? Bueno, mejor te lo enseño antes que explicártelo. Bueno, pues vamos a verlo. Gracias. Hola Carlos, ¿me das una bolsa roja? Vale. ¿Y para qué sirve esta bolsa? Mira, pues este sirve, es la arma secreta, sirve para sacar el rebuch, todo lo que no se puede reciclar. O sea, el rechazo, las cosas que no se han separado. Las cosas que no se han separado. Para incentivar el reciclaje, lo que hacemos es un sistema de pago por gestión. Tú pagas €1, que vale esta bolsa. ¿Muy cara? Muy cara, Muy no, cara, ¿no? porque dentro tienes el transporte, la incineración y todo lo que significa todos los gastos. Por tanto, tienes un ahorro. ¿Un ahorro respecto a qué? Antes pagábamos €160 cada año. Ah, como impuesto. Como impuesto de residuos. Y ahora solo pagas €90 y en función de lo que hagas de residuos, pagas más o pagas menos. Como menos recicles, más caro te sale el impuesto. Ah, vale. ¿Y si alguien no cumple, qué? Si alguien no cumple, no se lo recogemos. Le dejamos una pegatina amarilla que dice que no lo ha sacado como toca y queda allí. ¿Y que les pone una multa? Se les pone una multa, sí. ¿De cuánto? Depende. Si es la primera vez, un despiste, no. Pero si es tal, puede ir de hasta unos €300. ¿300? Sí. En Sporlas, los miércoles se recoge la fracción rechazo, es decir, lo que en casa ya no se puede reciclar. Si se hace bien, llenar una bolsa como esta puede tardar 2 o 3 semanas. Comparadas con las otras fracciones, en la calle hay pocas. En España utilizan este sistema de reciclaje puerta a puerta más de 120 municipios. ¿El sistema de recogida selectiva que hemos visto en Sporlas se puede utilizar en grandes ciudades? Sí, tendría que adaptarse a las particularidades de la ciudad y esto es factible. Hay ciudades como Zaragoza en las que tienen implantados sistemas de recogida puerta a puerta y el reciclaje se incrementa notablemente. ¿Y con este sistema la incineración dejaría de existir? No necesariamente al 100%, siempre hay una fracción resto que tiene que ir, hay 2 opciones, incineración o vertedero controlado, que hoy en día está muy demonizado, pero que también tiene otras ventajas. Para nosotros la incineración es la peor de las opciones. Podríamos hablar de quizá fracciones a incinerar o a verter de un 20%. Aquí en Mallorca ahora estamos incinerando el 84% de residuos, por tanto queda mucho trabajo por hacer. España no es un caso excepcional. Un informe de la Alianza Internacional Gaia, que forman 600 organizaciones conservacionistas, asegura que en Europa la proliferación de incineradoras amenaza el reciclaje. Los defensores del medio ambiente dicen que es urgente apostar por políticas de residuos sostenibles, que para acabar con el vertido y la incineración se debe primar la reducción, la reutilización y el reciclaje. Para ellos, el ideal sería el residuo cero, o sea que todos los productos deberían salir de fábrica elaborados con materias reaprovechadas. Mallorca ha conseguido el vertido cero, pero los residuos urbanos tienen que acabar en algún lugar. A pesar del vertido cero, en Mallorca los vertederos ilegales se reproducen. En uno de ellos nos citamos con Margalida Ramis, del Grupo de Ornitología Balear, el GOP, que nació para preservar aves y ha acabado custodiando la preservación de la isla. ¿El cierre de vertederos ha sido positivo para la isla?
Sí, de hecho fue una gran decisión en su momento, era necesario, había una dispersión de vertederos en toda Mallorca y era un problema. Y para el paisaje supongo que también. Evidentemente. Pero entonces quedan vertederos como este, ¿a qué es debido? Bueno, porque hay toda una parte de conciencia social quizá que todavía genera este tipo de residuos y de vertederos, pero también porque la política de gestión de residuos propiamente dicho quizá no ha tenido el éxito que se esperaba o no ha sido encauzada hacia los objetivos, digamos, ambientales que nosotros consideramos prioritarios de la gestión de residuos. ¿Y se recicla mucho en Mallorca? En Mallorca, por desgracia, no. En estos momentos, con datos del propio Consell Insular, que es quien tiene las competencias en gestión de residuos, estamos cerca de los 16% de reciclaje en Mallorca, una cifra escandalosamente baja. ¿Y qué se hace con el resto? El resto en estos momentos va a incinerar. El 84% de los residuos asimilables a domésticos que se generan en Mallorca se incineran en Son Reus. En un punto verde como este es fácil observar la cantidad de basura que somos capaces de generar en una sociedad de consumo como la nuestra. Aquí, sin embargo, está todo ordenado: la madera, el cartón, los plásticos, pero a menudo la mayoría de residuo simplemente lo lanzamos al contenedor que tenemos en la puerta de casa y este desaparece de nuestra vista sin dejar rastro. ¡Qué descanso! Pero sin dejar rastro, de eso nada. Hemos aumentado en algo el reciclaje doméstico, pero mucha de la basura acaba sin seleccionar en vertederos o incineradoras. Y ese es el tema: el interés por incinerar crece porque sirve para producir electricidad que luego se vende. Las cementeras, por ejemplo, lo queman para abaratar el combustible que necesitan para hacer cemento. Y cuanto más incineramos, menos compromiso ciudadano en reciclar y más contaminación. El periodista del Escarabajo Verde, Xavier Sitjà, ha visitado una planta que incinera basura. Lo ha intentado sin conseguirlo con una cementera y nos va a explicar si quemar residuo es o no un fuego purificador. Mallorca es paisaje y turismo. Tiene cerca de 1 millón de habitantes y cada año visitan la isla 12 millones de forasteros. Tanta multitud genera grandes cantidades de residuos. Hasta hace 2 años la basura iba a vertederos controlados, pero ahora están clausurados. Llegó el denominado combustible sólido recuperado, compuesto de residuos de maderas, celulosas, textiles y plásticos. En Mallorca la importación de residuos para incinerar disgustó a muchos. A principios de año hubo manifestaciones y los partidos de la oposición en el Consell Insular protestaron hasta paralizar la importación de combustible para incinerar, una protesta que ya viene de lejos. Bueno, el GOP, como una gran parte de la sociedad en Mallorca, está contra la incineración desde sus inicios. Ustedes aquí tienen un magnífico parque de tecnologías ambientales. ¿Qué les parece? Bueno, aquí tenemos unas instalaciones que han priorizado absolutamente la incineración, una instalación sobredimensionada para las necesidades reales de Mallorca. Tenemos instalaciones en este sentido sobredimensionadas desde el punto de vista de la incineración, pero también tenemos otras instalaciones que no están optimizadas en cuanto a la gestión, digamos, óptima de los residuos. Estamos hablando de las plantas de triaje de envases, las plantas de compostaje y metanización, que en estos momentos algunas están al 2% de su capacidad funcionando. ¿Y por qué la planta incineradora de Mallorca tiene que importar residuos? Bueno, en el 2007 se autorizó una ampliación, nosotros entendemos que sin justificación técnica alguna. Hubo una oportunidad de inversión por parte de las empresas que forman el conglomerado, digamos, de TIRME, que es la concesionaria del servicio público, y entonces se vio la oportunidad también de hacer negocio con la incineración de residuos. El tema de generar electricidad a partir de la combustión de residuos está considerado por la norma como si tiene
el mismo tratamiento que las energías renovables, por tanto reciben una prima al vender este tipo de electricidad y es donde las incineradoras tienen que reciclar. No, en absoluto. Como empresa concesionaria, pues somos, digamos, meros, entre comillas, receptores de un material. Si el material viene seleccionado de origen, lo reciclamos, y si no viene seleccionado de origen, lo incineramos y recuperamos su energía. Nada más. Pero tanta énfasis en la incineración no perjudica el reciclaje. No, yo creo que no. O sea, las experiencias en países avanzados desde el punto de vista ambiental, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, países que han apostado por un modelo en el que valorizan materialmente, reciclan todo aquello que pueden y aquello que no lo valorizan energéticamente, sacan su energía. Son compatibles. Yo veo lo que es incongruente, o sea, lo que es peor ambientalmente hablando siempre es el vertedero. ¿Qué piensan de los estudios que dicen que las emisiones de las incineradoras son perjudiciales para la salud? Esos estudios, los que nosotros hemos conocido, es verdad que últimamente ha salido algún otro, estaban demostrando que la incidencia desde el punto de vista de salud era, digamos, no había una circunstancia técnica o científica que demostrara esa incidencia, ¿no? ¿Y produce Mallorca suficientes residuos como para que funcionen los 4 hornos de la incineradora? A día de hoy, en el año 2012, en 2013, no. En el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca hay 4 hornos incineradores que en los meses de mayor turismo funcionan sin parar. Pero cuando acaba el buen tiempo, la isla no produce suficientes residuos para incinerar y la producción de electricidad disminuye. Cuantos menos residuos se incineran, menos electricidad se puede vender. Por eso el Consell Insular de Mallorca autorizó la importación de residuos para conseguir el mayor funcionamiento de los 4 hornos todo el año. Desde una planta de Sabadell en Mallorca tienen un parque temático que no está pensado ni para el turismo ni para el ocio. Es el Parque de Tecnologías Ambientales, construido para sustituir a los vertederos de basura clausurados. Por ley, todos los residuos producidos en la isla deben ser tratados aquí. Joan Mateu es el portavoz de TIRME, la empresa privada que gestionará el servicio público de residuos urbanos de Mallorca hasta el año 2041. Con él vamos a recorrer este parque de tratamiento de residuos. Pues aquí, el tren de visitas. Pasamos. ¿Y este parque es muy importante? Bueno, a ver, desde el punto de vista conceptual yo diría que es el parque a nivel español el más avanzado de todos, con diferencia. El parque está preparado para separar toda clase de residuos y reciclarlos, pero a pesar de sus modélicas instalaciones, los índices de reciclaje son bajos. Aquí se prima la quema de envases y plásticos, que son un buen combustible para las incineradoras. A la incineración también se le da el nombre técnico de valorización energética, porque los residuos quemados obtienen valor al convertirse en electricidad u otro producto que luego se vende. ¿Y en este parque qué hacen más? ¿Incineran o reciclan? Bueno, ahora estamos, si hablamos en porcentaje, estamos en un aproximadamente 64-36, más o menos. 64 de incineración con recuperación de energía y un 36 de recuperación en valorización material. ¿Y para ustedes tiene más ventaja incinerar